En efecto, la medida que toma el presidente Alberto Fernández establecía en forma unilateral, digo porque el decreto tiene esa característica, no necesita pasar por un debate parlamentario previo, en todo caso puede ser ratificado posteriormente, que en el espacio público nacional, bueno, en esta cuestión del federalismo, al menos hasta ahora tuvo esa prudencia, solamente alcanza el espacio nacional, se garantiza en todos los sectores que haya un mínimo del 1% reservado para la gente transexual, travesti o transgénero, tal como lo dice el decreto en cuestión. Como estamos viendo, esta nueva política progresista que lleva adelante el gobierno muestra un nivel de cinismo bastante particular, porque este decreto 721/2020, para el que lo quiera buscar, muestra lo que es la profundización de lo que comúnmente se conoce como una ideología de género, que se traduce finalmente en más Estado presente. O sea, un Estado presente, pero ya no para solucionar los problemas económicos, sanitarios que posee la población, sino para otorgar privilegios. Mucha gente me podría decir en este preciso instante que lo que yo estoy planteando es en tanto y en cuanto discriminatorio hacia cierto sector al criticar que existan estas reservas. Yo no lo veo de tal manera, o en todo caso diría que sí sería discriminatorio, pero habría que ver las connotaciones de dicha discriminación. ¿Por qué planteo esto? Si estamos hablando de que personas, según como establece el propio decreto, en base a su identidad sexual, a sus gustos sexuales, a su orientación sexual, en algo tan privado, se le reserva mínimamente el 1%, lo cual quiere decir que puede subir este porcentaje posterior, diríamos en principio dos elementos filosóficos a analizar. En primer lugar, está discriminando a un heterosexual, porque si de 100 personas que son idóneas para el cargo hay 100 que son heterosexuales y de repente aparece un transexual a pretender ocupar ese lugar, ya una familia quedaría relegada para darle privilegio a esta persona que no estaría compitiendo en igualdad de condiciones. De hecho, el propio Estado ya establecía mecanismos civilizados para que si alguien era discriminado en base a su orientación, pudiese acudir a la justicia y decir que no ha sido contratado justamente por una cuestión lesiva de su integridad. Es decir, los mecanismos ya estaban establecidos previamente. La igualdad ante la ley y las formas procesales para luchar contra la discriminación ya estaban establecidas. Entonces, esto es un privilegio, en primer lugar. En segundo lugar está la cuestión de este avasallamiento propio del Estado. Porque lo que empieza siendo, en este momento, guardar cupos para ciertos géneros, en realidad profundiza lo que ya era la ley Micaela. La ley Micaela que establecía, a partir de un determinado crimen, lamentable por cierto, fue la excusa justa para que el Estado empiece a adoctrinar a sus empleados en toda la competencia nacional sobre cuestiones de género. Entonces ya ahí teníamos como el primer paso. Pues no había una correlación directa entre el lamentable crimen de Micaela y que todos los empleados, entiéndase, empleados de reparticiones públicas que pueden ser hasta simples cadetes que llevan adelante un expediente administrativo. Aún así también todos que estar adoctrinados bajo esta ley. ¿Y esto qué significa para la gente de pie? Vamos a traducirlo en términos sencillos. ¿Qué significa la gente de pie? Básicamente, y esto lo puede corroborar cualquier economista, el Estado necesita recursos para financiarse. Uno de los recursos, que por ahí no se suele tener mucho en cuenta, es el tiempo. Uno de los recursos también es el sueldo. Lo que están haciendo el Estado Nacional es, en una economía totalmente quebrada, en un país subsumido en la pobreza, en vez de intentar solucionar los problemas estructurales que tiene la Argentina, están preocupados en adoctrinar en cuestiones de género a sus empleados y a su vez en que el sueldo de uno de estos empleados se destine a financiar justamente los delirios de cierta parte de la población. ¿Por qué esto? Miren, muchas veces se dijo que el feminismo tenía como premisa decir lo personal es político. Bueno, yo creo que a absolutamente nadie le interesaría saber lo que yo hago con mi vida personal. De hecho, los socios que nos ayudan en la Fundación Libre, poco y nada les interesa lo que hace cada uno de los integrantes en su vida privada. Lo que sí les interesa es que el programa de radio sea de calidad, que escribamos artículos, que escribamos ensayos, que demos difusión a ciertas ideas. ¿Por qué?
Por una cuestión de que uno cuando consume un determinado producto o servicio le interesa ver los resultados. No crean que las reglas del Estado son diferentes en ese sentido. Es decir, a mí lo que me interesa cuando tengo un expediente administrativo, cuando tengo un problema con la seguridad pública, cuando no quiero un hospital público, es que en efecto se cumplan con los objetivos acordados con el Estado. Es decir, básicamente que le brinde seguridad, justicia, salud, lo mínimo. Después vamos a discutir la naturaleza jurídica de todos estos servicios, que es una discusión aparte. Pero ciertamente no me interesa la cuestión personal. Lo que está haciendo este gobierno nacional es revalidar esa tesis. Lo personal es lo político. Es decir, por cuestiones personales, como los gustos sexuales, que es algo tan privado de la persona, habilitan a que el poder político le garantice ciertas prerrogativas o ciertos privilegios a un determinado sector, en detrimento de otro. Porque no es que se amplían, y si aún se ampliasen las vacantes, porque eso es real, aún si se ampliasen las vacantes, sigue siendo en detrimento de toda la población que tiene que financiar de que una persona, por su simple condición sexual, tenga garantizado un puesto en el Estado, con todas las prerrogativas que implica ser empleado público, que tiene una cultura muy particular en Argentina, que es el tema de la estabilidad laboral, que ellos no tienen que pagar los costos que paga un inversor privado. Esto se quedó a la luz en la pandemia. ¿Quiénes festejaron la cuarentena? Los empleados públicos, porque ningún inversor privado se veía feliz de tener que ver cómo la economía se encuentra totalmente colapsada, pero claro, no es lo mismo quien asume la vida por el propio riesgo a quien tiene la vida garantizada justamente por un gobierno. Entonces, ya para cerrar mi participación en este sentido, sí me gustaría llamar a la reflexión a nuestros oyentes que tomen conciencia de lo que implica garantizar leyes de cupo. ¿Por qué? Porque si algo caracteriza el progresismo en esta idea de progreso indefinido, esta idea de liberación, es que nunca van a encontrar un límite que puede ser moral, un límite que puede ser jurídico, un límite que puede ser ético, un límite que puede ser por la propia naturaleza. Por una cuestión muy sencilla. Si empezamos con el feminismo, abriéndose a través del Estado, con la ley Micaela y ahora con el decreto 721/2020, ¿qué le impide al gobierno a futuro garantizar privilegios a los 132 géneros reconocidos? Porque no va a pasar, y de hecho ya ha pasado, que algún empleado público bastante vivo, sin ni siquiera cambiarse el DNI, que eso también está previsto en el decreto, ni siquiera hace falta cambiarse el DNI, simplemente se autoperciba de otro género, se jubila 5 años antes, tiene todas las prerrogativas como empleado público y mientras tanto el ciudadano de pie, que está trabajando de sol a sol, tiene que estar tributando a esta casta de parásitos enquistados estatalmente para que algunos hagan lobby en base a cuestiones tan privadas como, por ejemplo, que les guste tener ciertas prácticas por ciertos orificios, sino que no es un problema que nos atañe a nosotros, la gente de pie, que respetamos la privacidad, pero que no queremos que se nos traslade justamente la vida privada de los demás hacia nuestros fueros, como por ejemplo nuestros bolsillos que tienen que justamente sostener y contribuir a este estado elefantístico. No, pero es que es lo que yo entiendo lo que plantea muy bien Nicolás. Yo entiendo a la perfección el planteo de Nicolás en el sentido de que uno tiene que tomar conciencia de lo que esto significa. Uno tiene que tomar conciencia de lo que esto significa. Mientras el Estado, el PAMI particularmente, está dejando que fallezcan de cáncer un montón de personas porque no se les permiten importar los medicamentos necesarios por todas las trabas que tiene el mercado de por sí, encima suman más trabas al permitir que justamente un hombre tenga que cambiar su fisionomía a partir de sus propios delirios y que sea financiado por terceros que tienen otra forma de vida. Justamente si queremos hablar de diversidad y de respeto a las libertades, dejemos que cada uno viva como desee, que cada uno sostenga su propia vida como desee, porque no porque yo me autoperciba un buen periodista voy a hacer que me salgan a financiar todo el Estado Nacional y tener un puesto en la Radio Nacional. Cada uno así lo rechazaría por una cuestión de dignidad. Pero digo esto porque no nos parece que nosotros tengamos que estar promoviendo que a partir de nuestras propias ideas sean terceros los que tengan que sostener nuestros gastos. Y me remito al ejemplo paradigmático del PAMI. En el PAMI resulta que para ser inclusivos, en esta idea de inclusión, se permite que un transexual de avanzada edad se cambie su fisionomía, pero enfermos oncológicos padeciendo. O quizá como lo está planteando muy bien Agustín, yo estoy pensando en el planteo de Agustín que viene con relación justamente en esta invasión del feminismo a través del Estado. Quise tomarnos nota de este aspecto como lo plantea Agustín.
Pensemos lo siguiente, ya no se trata solamente del 1% garantizado a nivel estatal, el Estado también interviene sobre las empresas privadas y recuerden, y vamos a dejar asentado esto ya en video, recuerden que a futuro el gobierno también va a implementar la obligatoriedad que las empresas privadas tengan justamente un cupo mínimo de gente transexual, transgénero y travesti, porque si ya lo hicieron en el espacio público, posteriormente van a avanzar sobre lo privado. El ejemplo que da Agustín respecto del 50% del cupo femenino, ya es la famosa discriminación positiva en términos filosóficos, es decir, bueno, tantos tiempos fueron relegados en forma negativa, ahora los incluimos a la fuerza. De hecho, es más violenta la discriminación positiva que la discriminación negativa, porque si uno no quisiera contratar a una mujer porque es machista, o porque simplemente no tiene gana, o porque simplemente considera que hay un hombre que es más idóneo, en efecto es un acto de libertad. Yo no puedo entender a la gente que en nombre de... Vos te estarás perdiendo si esa mujer está súper capacitada, vos te estarás perdiendo de tenerla en tu empresa. Y a su vez, pero acá hay un fenómeno muy curioso. ¿Qué sucede con la inclusión de la mujer en términos de mercado? El mercado en efecto termina siendo el reflejo de lo que la propia sociedad pretende. Ejemplos concretos y puntuales. Tomemos el ejemplo más sencillo de todo. ¿Qué sucede con las películas? Esta invasión del feminismo, donde se ha priorizado el mensaje por sobre la calidad, cada reboot en términos feministas de películas clásicas termina siendo un fracaso para las productoras. Ejemplo puntual, Los Ángeles de Charlie, Terminator, Las Casas Fantasmas. Bien. ¿Por qué? Porque la gente termina eligiendo lo que realmente desea ver. Y si hay gente que se siente cómoda con un directorio integrado exclusivamente por mujeres, van a tener la libertad de crear su propia empresa. Lo que no podemos seguir permitiendo es que el Estado, en nombre del feminismo y la diversidad, en nombre de la libertad, avasalle la libertad, porque es una paradoja, pero es la paradoja del progresismo. En nombre de la liberación, han aniquilado la libertad de las personas de poder elegir. Ya como para cerrar, porque creo que estamos medio sobre el tiempo, me parece. Estamos justo. Ya como para cerrar esta participación, me voy a hacer eco de lo que muy bien plantea Agustín, y yo creo que es parte del espíritu de la gente de bien. La gente de bien entiende que lo privado es privado y que lo público es público. La gente de bien entiende que si una persona es idónea independientemente de los gustos sexuales que cada uno tenga. En efecto, tanto en el espacio público como privado, si una persona es transexual o si una persona es heterosexual o de cualquier denominación que quiera asumir, mientras cumpla en forma eficiente su tarea, no tendrá ningún impedimento. Y si en efecto aparece una persona que es idónea para el cargo, y por justamente cuestiones privadas es relegada al espacio público, ya existía el mecanismo que para denunciar la discriminación. Lo que sorprende es que ahora la imposición venga por las reglas de discriminación positiva, porque ahí está el riesgo. No hay nada más comunista que hacer de lo privado algo público, y no hay nada más público que lo político. Cuando te están diciendo que lo personal es político, finalmente se traduce en esto: cuestiones tan personales de la vida como la vida sexual íntima de una persona se transforman en una herramienta política para el control de la población. Entonces es momento de que justamente la gente de bien reaccione y se dé cuenta que un verdadero espíritu conservador es simplemente dejar que lo privado, independientemente de los gustos que uno tenga, empiecen y terminen dentro de ese fuero de intimidad y no se traduzca en privilegios dentro de la esfera pública, que es financiada por un total de 45 millones de argentinos.